cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Aquí me detengo porque mientras estaba buscando de Lázaro como tal, me llamó la atención mucho que Lázaro, por lo menos este capítulo, de todas las personas que el Señor sanó, de todas las personas que el Señor libertó, es el único que menciona por su nombre. En los evangelios anteriores, pues el Señor pues dice pues el Señor levanta un paralítico, el Señor restaura a un leproso, pero nunca lo mencionó por el nombre. A Lázaro me llamó mucho la atención, lo mencionó por el nombre, y en el versículo 3 dice, le dicen las hermanas: Señor, tu amigo querido está enfermo. Ahí me doy cuenta del amor que tenía Jesús hacia Lázaro. Jesús conocía a Lázaro, lo llamaba por su nombre, y mientras siga leyendo se van a dar de cuenta, hay por lo menos en este capítulo la Biblia registra 6 veces el amor de Jesús hacia Lázaro. Entonces dice, cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Vuelve y repite, ¿ve? En el versículo 5, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y esta es la segunda vez que lo registra. Dice: a pesar de eso, cuando vio que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? Jesús le responde: ¿acaso el día no tiene 12 horas? El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Aquí nos damos de cuenta que los mismos discípulos, la desconfianza de los discípulos hacia Jesús, aún todavía. En el 16 dice: entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vamos también nosotros para morir con él. O sea, ya pues tú ves a un Tomás que lo que le está diciendo ahí, o sea, nosotros también vamos a ir para que nos apedreen y nos maten. Es la desconfianza como tal. Vamos al 17, dice: Jesús consuela a las hermanas de Lázaro. A su llegada, Jesús encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, respondió Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta le respondió: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado al pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que habían acompañado a Jesús, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Ya vemos otra vez que aquí registra la palabra que Jesús se conmueve.
O sea, Jesús fue conmovido ya por el estado en que estaba Lázaro. Lázaro estaba muerto. Dice, ¿dónde lo han puesto?, preguntó. Dice, ven a ver, los señores respondieron. Y el 35 dice, Jesús lloró. Gloria a Dios. De todo lo que Jesús sanó, yo me puse a buscar, y ¿verdad? Jesús nunca había llorado así por una persona que había sanado como tal, sino por Lázaro. Ahí no se da de cuenta de la amor que le tenía. Después dicen, miren cuánto lo quería, dijeron los oídos. Pero algunos de ellos comentaban que abrió los ojos al ciego. O sea, no podrá haber impedido que Lázaro muriera. Vamos al 38. Dice, Jesús resucita a Lázaro, conmovido una vez más. Vuelve y se conmueve Jesús. Dice, Jesús se le acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues llevaba 4 días ahí. Ya Lázaro estaba entrando en un estado de descomposición. No te dije que si quieres verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con toda su fuerza, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. ¿A dónde yo quiero llegar con esto de Lázaro? El tema de hoy como tal, voy a ser bien corto. El tema de hoy como tal es, ¿dónde está tu Lázaro? O sea, ¿dónde está tu Lázaro? Cuando el Señor a mí me habló hace 1 año y medio, yo recuerdo que yo me monté en el carro y estaba saliendo de una cita del médico. Y recuerdo que me monté en el carro y para ese entonces pues estaba apartado del Señor. Sí, sabía que el Señor existía, no tenía la menor duda, pero pues estaba enojado con el Señor, pensaba que el Señor me había olvidado, y que tenía sus escogidos, sus preferidos. Recuerdo que me monté en el carro y prendí el radio y me dio con ponerlo en una de las emisoras pues cristianas que hay en este país. Y cuando lo puse, recuerdo que mis palabras fueron, déjame ver qué dice ahora, a ver qué me dice. Y cuando lo pongo, el predicador estaba hablando de Lázaro. Y estaba hablando exactamente, pues cuando Lázaro estaba en la cueva, que estaba en el sepulcro, estaba pudriéndose. Y yo sentí que el Señor me dijo, tú eres ese Lázaro. O sea, tú estás pudriéndote en ese sepulcro y eres a pecado. Porque ya yo estaba en un estado que yo no quería saber de la iglesia. Estaba hundido en el pecado, hundido en el alcohol, hundido en la fornicación, hundido en la pornografía, hundido en las drogas. Y recuerdo que el Señor me habló y lo que sentí que el predicador decía, o sea, aunque tú apestes a pecado, el Señor ha venido hasta donde ti hoy y se ha puesto delante de tu sepulcro y te ha llamado. Está de ti, o sea, responder ese llamado. Y como dije, el tema, ¿dónde está tu Lázaro? Yo logré identificar mi Lázaro en ese momento. Mi Lázaro en ese momento era mi vida espiritual, que estaba totalmente muerta. Ahora yo te digo a ti, iglesia, que reflexiones y tú identifiques tu Lázaro. Tu Lázaro puede ser, como yo estaba en el estado pues puede ser que sea tu vida espiritual. Puede ser que algún día fuiste a los caminos del Señor, te apartaste por diferentes circunstancias y no quieres venir a Él porque estás podrido en el pecado, no quieres saber de Él. Tu Lázaro puede ser a lo mejor un sueño, un anhelo que el Señor depositó en ti, que te habló de ese anhelo. Cualquier llamado te mandó a evangelizar, cualquier hijo del cual te ha hablado varias veces que va a llegar a los pies del Señor y a lo mejor pues ya tú dejaste de orar con ese afán. Tu Lázaro puede ser algún don que el Señor puso en ti y lo tienes pudriendo en el sepulcro, lo tienes metido en el sepulcro pudriéndose.
A lo mejor ese sueño no se está pudriendo en el pecado, pero se está pudriendo en los miedos, se está pudriendo en las dudas, se está pudriendo en las inseguridades. O sea, el mensaje como tal aquí es en general para la iglesia, para todo el mundo, para joven, para aquel que está en los caminos. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue que cuando Jesús se paró frente al sepulcro y dijo: Lázaro, sal fuera. Lázaro pudo haber despertado, pero era de Lázaro salir de aquel sepulcro. Ya el Señor lo había llamado, ya el Señor había hecho el llamado, pero Lázaro se pudo haber quedado en el sepulcro por muchas cosas, porque pues Señor, no puedo, o sea, estoy lleno de dudas, estoy tan hundido en el pecado que no quiero pasar, no confío en mí, Señor. O a lo mejor Lázaro, pues en este caso en la Biblia, Lázaro puede haber dicho: yo estoy en inmundicia, estoy vendado, yo no voy a ir delante del maestro porque o sea, estoy inmundo, yo no quiero que él me toque así. Y sin embargo, en el versículo 44 dice: el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. A Lázaro no le importó en el estado que él estaba. A Lázaro en ningún momento. Lázaro una vez escuchó la voz del Señor, a él no le importaba en el estado que estaba, él estaba cubierto, él leía, él estaba literalmente descompuesto, llevaba 4 días, y él sencillamente escuchó la voz del maestro y fue a donde él, sin importarle cómo él estaba. Yo no sé en qué estado tú estés, si es espiritual, si es ese sueño que dejaste morir, o si es ese sueño que está metido en un sepulcro 4 días, 5 meses, 1 año, no sé, yo no lo conozco. Pero el Señor te dice en esta hora que estás frente a tu sepulcro y que le dice a tu sueño o le dice a tu vida espiritual: levántate. Levántate. O sea, el Señor amaba a Lázaro, el Señor aquí sufrió, 6 veces lo registra en este capítulo. Y así como el Señor amaba a Lázaro, a lo mejor tú preguntas: no, el Señor no me ama. El Señor llora en el estado que tú te encuentras. El Señor lo sufre. Y el Señor quiere que tú hoy tomes la determinación de salir de ese sepulcro. Ya el Señor, o sea, ya el Señor fue delante de tu sepulcro, el Señor ya está ahí, pero depende de ti, iglesia, depende de ti, joven, depende de ti, visita, si vas a ir delante del Señor. Todo depende de ti. Ya el Señor puso su parte, pero ahora te falta la parte tuya. Como hizo Lázaro. Lázaro fue delante de él y el Señor mandó a decir: quitarle las vendas y dejen que se vaya. Ese es el llamado de Dios. O sea, ¿dónde está tu Lázaro? Identifícalo. Y hoy en la noche que el Señor hizo para ti, para que vayas delante de su presencia y arregles ese Lázaro que hay en ti. La dije que iba a ser corto, el altar está abierto para aquellos que necesitan oración, para aquellos que necesiten, ¿no? El Señor estuviste apartado del Señor, estuviste fuera, estuviste retenido. Ven en el estado que esté, no digan: no, Señor, yo no puedo ir, no, porque estoy tan lleno de inmundicia, estoy tan lleno de pecado, estoy a que Él me mira ya adiantro, otra vez en el altar. No. Hoy es el día que el Señor te quiere restaurar. Dejaste un sueño morir, dejaste un anhelo morir, hoy es el día en que el sueño quiere revivir ese anhelo. Hoy es el día que el Señor ha hecho para depositar en ti las fuerzas para que puedas llevar a cabo ese anhelo. Pero depende de ti, iglesia. Depende de ti. El altar está abierto para el que quiera pasar, ¿verdad? Y nada, eso es lo que quería llevar. Incline su rostro para orar. Padre, te damos gracias a Dios por un día más, Señor, en tu presencia, porque nos has permitido, Padre, estar aquí, diferentes tipos de personas, jóvenes, ancianos, Padre.